Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como cada semana le damos la más cordial bienvenida aquí a este espacio en Voz Alta. Estamos muy contentos hoy con un tema pues muy especial, un tema que además nos debe de preocupar y ocupar a todas y a todos en Querétaro y en general en cualquier espacio urbano que vivamos en el mundo, en México, en todas partes. Y la verdad es que hoy le quiero dar la bienvenida a María del Mar Covarrubias. Marimar, gracias por estar aquí, Mar, por compartir este espacio con nosotros, que en Voz Alta es un programa en donde buscamos traer a la audiencia pues temas de conversación entre temas políticos, sociales, comunitarios. Y hoy precisamente el tema que queremos platicar contigo es un tema social, es un tema comunitario que tiene que ver con la movilidad sostenible. Y para ustedes voy a presentarles a María del Mar. Ella es una psicóloga perdida en el mundo de la movilidad, el reciclaje textil y la sostenibilidad. Desde el principio de su vida profesional ha estado obsesionada con múltiples intersecciones entre género, sostenibilidad, raza, clase, esfuerzos comunitarios. Participa en muchos proyectos justamente comunitarios a partir de estos temas por medio de trabajo de huertos de traspatio, organizaciones domésticas de tejido, un trabajo integral conectando organizaciones domésticas, oficios tradicionales y autogestión de cultura infantil. En tiempos recientes comenzó a documentar su tránsito multimodal por Querétaro, particularmente en bicicleta. Eso es algo muy peculiar de Mar, porque siempre la vamos a ver a donde llegue llegando en su bicicleta, y justamente participa en un colectivo ciudadano que se llama Pedaleanda. Cree firmemente que si una ciudad no es para todes, no es para nadie, y está convencida de que en Querétaro justo cabemos todos. Pedaleanda es un diario de supervivencia ciclista en Querétaro. Los invito a que lo sigan a través de sus redes sociales, porque efectivamente nos comparten desde la perspectiva y desde los ojos lo que viven las personas que se mueven en una bicicleta en nuestra ciudad, en donde se busca empujar una mejor infraestructura ciclista, acompañar a los ciclistas principiantes, compartir con ciclistas experimentados, lograr que más personas se muevan de manera sostenible en la ciudad y, bueno, colaborar con los gobiernos para sensibilizar, visibilizar y fortalecer este tema. Entonces, entre muchas cosas, Mar, en resumen, es una gran activista social de muchos y diversos temas, pero hoy específicamente queremos platicar con ella sobre la movilidad sostenible. Así que eres muy bienvenida, María. Gracias por estar aquí. Gracias, María. Un gusto estar aquí con ustedes, platicando y pues justo, ¿no? Como remarcando la importancia de temas que a veces, como dices, damos por, como que naturalizamos o damos por sentado. Platícanos un poco, para ir poniendo en contexto a la audiencia, sobre lo que el concepto de movilidad sostenible es. O sea, porque hoy de repente lo escuchamos y lo empezamos a escuchar en la Agenda 2030 y en algunos esfuerzos incluso internacionales, pero ya en palabras muy coloquiales, ¿no? En la vida diaria de la gente, ¿qué significa la movilidad sostenible? Pues igual simplificando un poco, yo diría que es como movilidad a escala humana. ¿A qué nos referimos con escala humana? Es que generalmente los vehículos que mueven a las personas tienen una huella de transporte, de uso del espacio muy grande, ¿no? Como de casi 7 metros cuadrados. Entonces, vemos que la ocupación promedio de los autos en Querétaro me parece que es 1.4 personas por auto. Entonces, pues no es una movilidad eficiente porque no se maximiza la capacidad que tiene, y aparte hay un tema como de origen de los autos, que por eso los autos eléctricos tampoco son movilidad sostenible y no nos van a salvar, que es como una tipo como paradoja de la eficiencia, que el auto gasta la mayoría de sus recursos
encargarse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, un auto pesa casi puede pesar de 1 a 1.5 toneladas y lo que más pesa el auto no es a la persona que lleva, sino su motor y sus partes. Y, por ejemplo, si tú te mueves en bici o te mueves en scooter o te mueves en cualquier otro vehículo de movilidad urbana, ¿cuánto pesa una bici, por ejemplo? Claro. Como unos, así ya pesadona, 10, 15 kilos. ¿Y cuánto pesa la persona? Pesa más que el vehículo que la mueve. Entonces, es un tipo de movilidad que de origen no tiene este problema de eficiencia y que aparte no genera externalidades. ¿A qué nos referimos con externalidades? Los autos generan muchas externalidades del tipo ambiental, que son de los, o sea, el CO2 que emite es de los principales promotores, por ejemplo, del calentamiento global. Y aparte tiene muchísimas externalidades en cuanto a lesiones y muertes viales. Sí. Y como justo lo que platicamos, requiere mucho espacio, casi 7 metros cuadrados. Esto provoca que las ciudades no... O sea, tú ves una calle, por ejemplo, y el ancho que tiene generalmente es para que haya autos estacionados y autos circulando. Que esto provoca a la larga que mientras más van creciendo la población, y si la mayoría de la población usa auto, las ciudades vayan ocupando más espacio con la implicación que esto tiene para como gastos desde servicios como agua, electricidad, vivienda y demás, y pues te llevas ecosistemas. Claro, entiendo. Es decir, son unidades que ocupan mucho espacio físicamente hablando. Ajá. Y en realidad, proporcionalmente incluso al peso que mueven, ¿no? Y al número de personas promedio que mueve cada vehículo, cada coche, por así ponerlo, pues no es digamos, ni siquiera proporcional, ¿no? Exacto. Es muy desproporcional, por así llamarlo. Y es algo que de origen es tan ineficiente que no hay manera de hacerlo sostenible o funcional. O sea, una ciudad no va a ser funcional si está centrada en los autos, o va a ser funcional para un número de personas muy pequeño. Fíjate que tuve oportunidad yo de participar en el Foro Mundial de Urbanismo 2020, creo que fue, en Abu Dhabi, y justamente uno de los temas centrales fue el tema de la movilidad en el mundo entero, y escuchamos en el foro pues casos de éxito alrededor de todo el mundo, y me llamó poderosamente la atención un alcalde, me parece que fue de Colombia, no recuerdo en este momento exactamente de dónde, pero él decía que el tema de la movilidad, particularmente a nivel ciudad, es decir, a nivel alcaldías o municipios, tiene que ver mucho con que no se define una estrategia a mediano y a largo plazo. O sea, él decía, miren, yo creo y estoy convencido que tenemos que apostar por la movilidad sostenible, justamente por estos mecanismos de transporte que puedan tener menos huella al planeta, etcétera. Pero si hubiese alguna ciudad, y ponía de hecho el ejemplo de Abu Dhabi, que apostara porque su movilidad fuera vehicular, es decir, de coches, no, a lo mejor bien argumentado no podríamos decir que necesariamente está mal. El tema es que sean como congruentes en todas las decisiones de política pública y de gobierno que se toman para que eso sea prolongado en el tiempo, ¿no? Y ponía el ejemplo el de Abu Dhabi justamente porque es una ciudad que efectivamente no está diseñada para los peatones. O sea, no puedes intentar cruzar una calle porque no hay cruce peatonal. O sea, como que literalmente está diseñada para los coches, ¿no? Y así lo decidieron ellos, no sé, quizá por la temperatura, las altas temperaturas a las que llegan a estar. No lo sé, eso ya es una mera interpretación mía. Pero justo lo que vemos en muchos gobiernos locales es que administración tras administración como que se reinventa el tema de la movilidad y no hay como una brújula bien decidida, particularmente en Querétaro, de hacia dónde tenemos que o hacia dónde queremos llevar
Completamente, y eso que es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ahorita que ciertas vías, no, a ver, espero que no me esté fallando la memoria, pero las vías de origen, por ejemplo, no se construyen con carril confinado para transporte público. Casi todas se lo implementan. Entonces, ahí tenemos algo que de origen no están, o sea, de origen están diciendo, para los coches, pero después es como, no, espera, también va a venir el transporte público. Y ahora lo ponemos ahí. ¿No? Y tienes, por ejemplo, toda la parte del norponiente, que es, o sea, la mayoría, las características de la vivienda te revelan, o sea, por el monto que cuesta la vivienda, te revelan que las personas no van a tener auto particular y, sin embargo, toda la infraestructura está centrada para el auto particular, que ahí es como algo ilógico, que dices, oye, a ver, todo lo que está ahorita, el boom que hay en el, pues por toda esta parte del libramiento norponiente, ¿no? Sí. Que hay un boom de vivienda y no hay soluciones, y está completamente alejado, y no hay una solución de transporte masivo para esa vivienda. Correcto. Y eso es grave porque también creo que a veces se nos olvida como la dimensión en cuanto a justicia social que tiene la movilidad. La movilidad, hay estudios que comprueban que la movilidad urbana está altamente relacionada con la movilidad social. Entonces, si no hay movilidad urbana, las personas no tienen la posibilidad de tener movilidad social, ¿no? Y es un ejemplo muy sencillo. Si yo soy una mujer adolescente de 15 años que vive en un espacio donde no hay transporte y no puedo llegar a la escuela, a estudiar, entonces mi acceso a la educación va a quedar parado. Y con esto no voy a tener acceso a un mejor trabajo, nuevas, o sea, claro. Y probablemente si estoy como en un esquema de violencia, es probable que me mantenga en ese esquema de violencia, y todo porque no estoy pudiendo tener acceso físico a mis derechos, ¿no? Entonces la movilidad es un derecho llave que nos da acceso a derechos como, o sea, si yo no tengo acceso a la movilidad, no tengo derecho a la salud. Si yo no tengo acceso a la movilidad, no tengo derecho a la educación. Si yo no tengo acceso a la movilidad, no tengo derecho al ocio, por ejemplo. Entonces, como que yo pienso, a mí por eso me parece como profundamente, pues, o sea, como de una injusticia social enorme, no garantizar este derecho más que a las personas que tienen auto, porque ahí el mensaje que estamos dando es, solo las personas que tienen este estatus socioeconómico son como ciudadanos y se merecen acceder a la salud y a la educación. Y los demás, pues con la pena, ¿no? Y eso es algo muy, muy grave y que tenemos que enunciar las cosas de esta manera, ¿no? No es un capricho, es la ley, y ya justo la Ley General de Movilidad nos nos abre la ventana a todo eso y ya, o sea, como que sí ya es como que no es debatible, ¿no? El derecho a la movilidad eficiente, sostenible, tiene que ser, pues, columna vertebral de las administraciones, no como dices, no como que se haga un reset, y ahora vamos a hacer esta cosa, no, tendríamos que estar apuntando a soluciones como reales en cuanto a transporte masivo, y también pues sabemos que el transporte masivo está muy bien acompañado de la intermodalidad, que esto es que las personas que toman, o sea, pues si yo vivo en Santa Rosa, Jáuregui, puedo tomar transporte público y mi última milla la puedo hacer en una bici colectiva, por ejemplo. Sí, ahora que tocas el tema justamente de que esto es un derecho que reconoce incluso nuestra Constitución. A mí me tocó también ser parte, cuando tuve oportunidad de ser diputada federal, de toda esta reforma a nivel constitucional que dio paso justamente a la Ley General. De reconocer en la Constitución el derecho a la movilidad sostenible, o sea, como un derecho literalmente que tenemos todas los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Y si has visto que efectivamente el avance a lo mejor normativo que se alcanzó haya tenido un efecto en la práctica en los gobiernos. Híjole, yo creo que la verdad es que el efecto que yo ahorita veo es solo a nivel discurso, y de alguna manera, pues sí, la ley permite a las personas ampararse ante presupuestos que no vayan en línea con este tema, por ejemplo, como ya lo hicieron en León. Pero, o sea, sí creo que a nivel discurso va sirviendo y nos va dejando, pues, decir, oigan,
no es como, o sea, porque a veces creo que se tiende a banalizar, la perspectiva que se tiene de la movilidad es muy superficial y se tiende como a decir, ay, pues váyanse a dar la vuelta en bici al parque. Y es como, no, pues es que, o sea, es como para llegar a mi trabajo, no es como... Sí, no es de recreación. No es de recreación y muchas veces se ve desde esta perspectiva. Y creo que el tema normativo nos permite de alguna manera, pues como ampararnos, o sea, claro, como hasta legalmente, hasta a nivel discurso, en decir, oigan, no, ya lo dice la ley y tienen que, o sea, todas las acciones que se tomen se tienen que tomar. Tienen que ir en torno a Exacto. esto, ¿no? ¿Qué casos podríamos poner como ejemplo a nivel mundial que hayan logrado pues implementar políticas públicas de movilidad sostenible eficientes? Pues justo ahorita un ejemplo muy interesante es lo que está pasando en París, que es, o sea, como que siempre, por ejemplo, el ejemplo que pone la gente es Ámsterdam, ¿no? Y fue hace como relativamente como más tiempo, entonces a veces tendemos también a decir, ah, pues es que siempre ha sido así. No, fue a partir del embargo del petróleo y fue a partir de un movimiento social que estaba como posicionándose contra las muertes infantiles. Pero lo que ahorita está pasando en París es que como un poco usaron como justificación el tema de las Olimpiadas, diciendo, no, necesitamos cambiar la ciudad, necesitamos hacer esto, y fue como algo muy, si tú quieres, como unilateral. Okay. Y es que el tema del auto es que, o sea, como que siento que es a nivel ideológico, a ver si lo logro desarrollar bien, a nivel ideológico es como la hipertrofia del individualismo, ¿no? Entonces es como que la gente cree que yo en auto tengo derecho y puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede detener, como si fuera un derecho natural, ¿no? Y ahí está el debate, por ejemplo, las manifestaciones que obstruyen las vías de autos, dicen, es que están impidiendo el libre tránsito. No, bájate, camina y vas a pasar. No es el libre tránsito, es el libre tránsito en coche. Entonces, siento que a veces esta mentalidad como individualista del auto hace que la gente no se dé cuenta que, por ejemplo, el CO2, pues no lo estamos respirando toda la gente. Las muertes las están experimentando pues las personas que son usuarias de las vías, las lesiones igual, ¿no? La afectación al ecosistema al tener que pavimentar todo el territorio nos está afectando a todos los ciudadanos. Entonces, cuando alguien como Anne Hidalgo en París dice, vamos a hacer esto, y con la pena, de manera unilateral, la gente es como, ¿qué? Nuestros derechos. Pero no te das cuenta que la hegemonía vial que se logra por medio del coche está posibilitada por la clase social de las personas que la usan, que al tener más medios creen que se merecen más territorio. Y entonces... como hay como un dicho, ¿no? Que cuando estás acostumbrado al privilegio, cuando te ponen en situación justa, es como, ¿por qué me quitan mis derechos? Y es como, no, bro, así es. O sea, esto es como el derecho normal para todas las personas, ¿no? Entonces te quitan un poquito y es como, ¿pero por qué me quitan? Cuando te ponen en una situación de justicia, ¿no? O sea, creo que ahí también tenemos que desnaturalizar el tema del auto y de que las ciudades se tienen que experimentar en auto. Fíjate que algo que creo que nos pasa desde el desconocimiento, a lo mejor desde la lejanía al tema o de cierta manera la desinformación, es que pensamos que el tema de la movilidad sostenible es algo como sumamente ajeno a nosotros, que nosotros no podemos ser parte de, o sea, o que solamente pueden caminar o moverse en bici, a lo mejor las personas que viven de alguna forma en zonas como muy céntricas de la ciudad, por así decirlo. ¿Y cómo podemos ir desmistificando, rompiendo estos mitos, justamente estos tabús como colectivos que nos alejan y nos hacen ajenos y de alguna manera no nos permiten ser parte de? Creo que es súper interesante la pregunta y creo que hay como muchas perspectivas desde dónde abordarla, ¿no? Por un lado está esta cuestión como de privilegio social, que muchas personas por la forma que tienen de vivir es como, no, bueno, o sea,
yo ni loca me voy a subir a un transporte público por la implicación que tiene a nivel clase y porque muchas veces las personas, parte del estatus, o sea, como que se les confiere es por ser usuarias de auto, ¿no? Por todo lo que implica. Porque incluso hasta como un fenómeno aspiracional. Aspiracional, ¿no? Y el auto, la realidad es que se ha vuelto, y es bien, bueno, a mí me parece bien doloroso, el auto se ha vuelto como un marcador social de éxito. Correcto. Y que lo triste es que, o sea, si tú lo ves a un nivel, no sé, una persona que quiere tener una camioneta gigante de $1 millón de pesos, que lo hace por como estatus, como que puede ser problemático, pero lo volteas a ver las personas que son usuarias de transporte público de cajón y que tienen un montón de afectaciones porque el servicio no opera como debería de operar y les quitan dinero por llegar tarde, no pueden programar sus llegadas y su traslado porque se estará adivinando y al final les afecta muchísimo en su calidad de vida y se endeudan para comprar un auto. Ahí tú lo ves y dices, o sea, como es desgarrador que se le orilla a las personas a endeudarse para poder tener como una movilidad medianamente eficiente, ¿no? Entonces, como que están estas dos vertientes y creo que a veces eso detiene a cierto grupo de personas a usar, por ejemplo, el transporte público u otro medio de transporte. También algo que detiene es como que nos imaginamos que todos nuestros trayectos deben de ser iguales. ¿Y a qué me refiero con esto? Creemos que pues tengo que poder llegar de mi casa al trabajo en coche y como que sean muy lineales estos trayectos. Y la realidad es que hay mucho que se puede lograr con la intermodalidad. Por ejemplo, ahorita con todo lo que pasó el 5 de febrero, yo me sorprendí y decía, bueno, o sea, yo no entiendo por qué no la gente que vive relativamente lejos, pues no sé, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? Si yo viviera en el municipio de Corregidora y trabajo cerca de 5 de febrero, pues yo me hubiera ido de Corregidora, punto en coche, me estaciono en alguna plaza tipo Esfera o en la Plaza de Toros y de ahí caminas a tu trabajo y seguramente se hubieran ahorrado al día, pero como diciendo, puedo ir de acá a acá, acá me estaciono, acá me bajo y puedo ir, o sea, si quieres traer, no sé, si dices, yo de esa parte no la puedo hacer en otro medio, lo agarras el coche, ahí puedes agarrar una bici o puedes agarrar un patín y de ahí te mueves y haces un trayecto pequeño que como que no, o sea, como que siento que no está tan popularizado el tema de intermodalidad y creemos que todo debe ser así, ¿no? O no sé, o sea, siento que hay como muchas formas de movilidad que a veces no pensamos que son realmente más sencillas. ¿no? Y ahí también entra la parte como el gobierno, es como decir, porque pues, yo pienso, ¿no? Como no se habilitaron tipo estacionamientos o cosas que como que pensaran en eso y que promovieran, que nosotros justo estuvimos impulsando mucho que se manejara al principio de obra una ciclovía emergente, de manera que hicieras que la gente que de por sí iba a pasar ahí, que lo hiciera en otro medio de transporte, porque eso pasó, o sea, mucha gente cambió, por el tráfico, mucha gente cambió a la bicicleta. Pero no, como que no se implementó nada para maximizar eso. Ok. Tocaste un tema fundamental en esto. Y a veces también cuando se habla de movilidad sostenible, pareciera que es un tema, insisto, que es solo accesible para ciertas personas, en condición, podrías decir, de privilegio. Y efectivamente, lo que bien mencionas es que muchas personas por la falta de eficacia, de eficiencia o lo deficiente que es el transporte público masivo, como podemos llamar, o sea, como los camiones, ¿no? Se ven orilladas a comprar un coche, a endeudarse, a pedir un crédito, a cooperar entre toda la familia, porque si no, el tema del tiempo es el que puedes pasar más de 45 o 50 minutos parado en una parada y no poderte subir a un camión. Entonces, al final lo que quiero llegar es que para muchas personas, cuando escuchan hablar de esto, o sea, decir, claro, a mí sí me gustaría pues andar en bici, o claro que me gustaría moverme en scooter, o claro que me gustaría esto o esto o esto, o me gustaría ser parte de la movilidad sostenible, pero
pero la realidad es que o sea, como están las cosas, no puedo hacerlo. Justo. Y ahí es donde implementar política pública que haga eficiente el transporte público masivo e inclusive podríamos decirlo que segmentarlo, ¿no? O sea, porque creo que lo que hoy tenemos, que es los camiones, de alguna manera le brindan servicio a las personas que no tienen coche, mayoritariamente, ¿no? Pero también tendríamos que estar apostando por un transporte público masivo que lograra que quienes sí tienen un vehículo particular prefieran utilizar ese transporte, ¿no? Hablemos de un tranvía, no sé, hay miles de ejemplos que se pudieran utilizar, pero que el objeto, o sea, los públicos de cada uno son distintos. Los dos son mecanismos de transporte masivo, pero uno atiende a un sector de la población que no tiene acceso a un vehículo, ¿no? El otro atiende a lo mejor al que sí tiene posibilidad de tener un vehículo o lo tiene, pero en un tema a lo mejor hasta de tiempo, de eficacia del tiempo, preferiría utilizar este mecanismo de transporte. Y al final del día ambos son beneficiados porque en la medida en la que reduces el parque vehicular, el transporte público de camiones es mucho más eficiente, es mucho más eficaz, la gente no tiene que hacer tanto tiempo de traslado de un punto al otro y los vas enrolando en el, digamos, como en el modelo de movilidad sostenible, ¿no? Completamente, y tiene que operar como una red y justo debe de ser tan eficiente que provoque que la gente se quiera bajar de su auto y que no lo use porque es pues la opción que tiene, ¿no? Y como dices, ahí el tema es como que tiene que haber temas de infraestructura clara que inviten a la gente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el tema de movilidad, de vehículos de movilidad urbana, tiene que haber, pues, infraestructura segura que invite a las personas o sea, como que a mí siempre, que también me parece una cosa muy individual, como echaleganismo urbano, como de, no, o sea, es que tú debes de intentar irte en bici, ¿no? Pues no, o sea, como que solo cierto perfil va a intentar irse en bici porque dice, vivo muy lejos o me parece muy peligroso, y es toda la razón, ¿no? Pero en medida de que vayamos quitando, o sea, como cediendo el espacio que tiene actualmente el vehículo particular, lo vayamos cediendo tanto a zonas o sea, yo no entiendo, por ejemplo, cómo no hay en las principales vías, en todas las vías debería de haber un carril confinado, porque es una falta de respeto para los usuarios de transporte público tener que estar en el tráfico, que el tránsito vehicular es provocado por el auto particular, claro. Y es como, pues, soy yo en transporte, ¿yo qué culpa tengo de que estos vayan ahí, no? Y de alguna manera se castiga aún más a estos usuarios y justo, o sea, ya también la gente, como que yo de pronto me preocupa mucho cuando se usan estos discursos como, es que Querétaro ha crecido de forma exponencial y lo llevan diciendo muchísimo tiempo, es como, sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ya sabemos que creció horrible y ya sabemos que... Y desordenadamente, pero si no hacemos algo, y es como que esto se sigue amparando y, por ejemplo, piensas en... me llama mucho la atención la zona de aeropuerto, que tiene muchas particularidades, ¿no? Es zona metropolitana, es Marqués y Querétaro, tienes muchos parques industriales, tienes colonias, tienes el aeropuerto. Ahí metes, por ejemplo, un tema de tren ligero. La gente que la pasa fatal yendo y se tarda horas yendo a sus trabajos, lo tomaría. La gente que... hasta para bajar. O sea, simplemente para conectar a la bajada, ¿no? O sea, literal, hacer más ágil la bajada sería... Todo mundo lo utilizaría. El aeropuerto, que actualmente no hay forma, o sea, la gente que llega no tiene forma, o sea, siempre está muy saturado el tema de taxis. Lo puede tomar, resuelves. Claro. O sea, resuelves... Pero para mí es muy... como que no hay una mirada a largo plazo y no hay también una mirada como hasta capacitada a nivel técnico de decir, a ver, como que necesitamos
pues subir el nivel de las políticas públicas y de las decisiones urbanas que se están tomando, porque o sea, callecitas no es sostenible. Necesitamos tecnificarlo, ¿no? Totalmente. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos. Vamos a conversar acerca de los peatones, ¿no? Las personas que deciden, o que no solamente deciden, sino que por necesidad caminan en la ciudad. Ahora volvemos. Regresamos. Ya regresamos aquí en su programa En Voz Alta. Estamos hablando sobre la movilidad sostenible. Estamos con Mar Covarrubias. Ella es activista social, integrante de varios colectivos ciudadanos que desde muchos espacios están empujando con mucha fuerza pues esta visión importantísima para nuestra ciudad. Y estábamos conversando, dejamos para este segmento el tema de las personas que caminan la ciudad. Hoy, ¿cuál es la realidad desde lo que ves, desde lo que has escuchado, desde lo que compartes incluso con otras personas que son parte de estos mismos colectivos? ¿Cuál es su diagnóstico general, digamos, de la ciudad? Yo ahí voy a poner un ejemplo muy sencillo, que yo nunca en mi vida me he sentido tan cerca de morir, atropellada, que caminando. Wow. O sea, caminando, que en Querétaro, o sea, yo recorro todo en bici y de verdad siento que las personas que caminan la pasan, o sea, es como las personas que la pasan peor en Querétaro. Y eso que, o sea, personas que caminan que tienen, o sea, como condiciones corporales para hacerlo. Déjate, personas con discapacidad, por ejemplo, o personas ejerciendo la movilidad del cuidado que van con carreolas, con niños, etcétera. Entonces, creo que todavía en el tema de la bici, como tienes la posibilidad de ir un poco más rápido, las personas son menos vulnerables, desesperadas o vulnerables, como que la velocidad les confiere como un tipo de protección. Pero a pie está fatal y justo es eso, ¿no? Hay mucho, o sea, a ver, un ejemplo, el tema de las banquetas. El tema de las banquetas, de acuerdo a los reglamentos municipales, no son, muchas veces, la mayoría de las veces, no son responsabilidad del municipio. Son responsabilidad de las personas que fraccionan los lotes, de los desarrolladores, o los que desarrollan. Entonces, eso deja muy abierto a que tú decidas no hacer la banqueta. Yo, por ejemplo, aparte de lo que hago, trabajo a veces en proyectos de construcción, y justamente para una construcción que tuvimos que hacer, la banqueta del frente eran, que habrán sido unos 16 metros o 12 metros. Nos costó hacer la banqueta 20,000 pesos, que mucha gente, por ahorrarse esos 20,000 pesos, no hace la banqueta y termina afectando a las personas que caminan. Entonces, como, bueno, pues me ahorro 20,000 pesos en la construcción y no hago la banqueta y que caminen por acá. Entonces, eso a mí, o sea, ahí a nivel como reglamento, me parece grave que las banquetas, y muchas veces no pueden arreglar el municipio las banquetas. Porque no está entregado al municipio de la colonia. Entonces esa parte es como, pues, y ya la gente se friega y se queda en el limbo, y entonces no puedes garantizar, por ejemplo, la accesibilidad universal, porque tú no puedes arreglar las banquetas. Entonces es grave porque estamos condenando a las personas con discapacidad al encierro, porque no pueden salir. Una persona puede salir de su casa y llega a 10 metros y de ahí no, o sea, no puede llegar mucho más lejos. Entonces, no es que las personas con discapacidad prefieran quedarse en su casa, es que físicamente no pueden salir y no estamos garantizando que puedan ejercer su derecho a la movilidad. Fíjate que ahora, hace aproximadamente unos 2-3 meses, se suscitó una serie de desafortunados acontecimientos de inseguridad vial en la zona norte de la ciudad, en la parte de La Loma, por Boulevard Peñaflor. Y bueno, varios vecinos, sobre todo padres de familia de algunas instituciones educativas públicas de la zona, organizaron algunas reuniones en las que nos invitaron a participar, justamente preocupados por eso, ¿no? Preocupados porque
es una zona en donde la mayoría de las personas, sobre todo mujeres con niños y niñas, se mueven a pie, caminan, ¿no? Pero, pues efectivamente, hay muchísimos tramos en donde no hay banquetas, hay tramos en los que pues hay puntos ciegos, por ejemplo, para cruzar. A lo mejor el tema de los sentidos, de las avenidas, el propio transporte público, en fin, hay una serie de factores que hoy están poniendo en alta vulnerabilidad y lo están convirtiendo en una zona muy peligrosa para los peatones. Y es una zona que, haciendo un diagnóstico ahí, lo que la Secretaría de Movilidad entró a hacer una intervención primero, de hacer un diagnóstico de los usuarios, ¿no? Porque al final de cuentas es digamos, parece muy lógico, pero es este ejercicio de observar el comportamiento de las personas que ahí viven, ¿no? Por qué calles caminan, por qué cruces cruzan, digamos, cómo es su movilidad, cómo se mueven. Y entonces entender ese comportamiento y buscar adecuar y tomar las medidas para que en base a esa conducta, que es cómo se mueve la gente, pues se tomen las medidas para garantizar su seguridad vial. Y en esa fase esperamos en unas próximas semanas, que ahí me gustaría muchísimo invitarte a ti, invitar a Pedaleanda, invitar a todas las colectivas y colectivos de movilidad sostenible, pues a sumarse a este esfuerzo, claro. Porque me parece que es una zona de la ciudad específicamente que quizá pudiera servir como un ejemplo de un nodo peatonal específico de la ciudad. A ver si estoy en lo correcto. Quizá hoy no lo sé si es posible, ojalá que fuera así, pero no sé si es muy complicado pensar en conectar peatonalmente toda la ciudad. Es decir, sí, que alguien que está en Santa Rosa, Jáuregui, tenga que ir al centro cívico a hacer un trámite que lo pudiera hacer caminando. No sé si hoy las condiciones de infraestructura sí, de nuestra ciudad, deja tú que lo puedas hacer, pero que lo pudiéramos lograr. Es que y lo loco es, o sea, para mí lo que me llama la atención de eso es que a pie no se pueda, pero en coche sí. O sea, y en coche es como, claro, y es, o sea, como que no, o sea, no entiendo por qué le damos más valor a una persona moviéndose en una máquina, sí, que a un humano caminando la zona. O sea, como que es, a mí esto me parece muy grave y también, o sea, me revela como un profundo, como un acto profundamente injusto, o sea, sí, que está diciendo las personas de desigualdad y decir, si tú no tienes este nivel socioeconómico, no me interesa que te muevas o muévete como quieras. Y lo que mencionas de Peñaflor, creo que en el año pasado hubo tres atropellamientos con tema de movilidad del cuidado, que fue en Avenida de la Luz, una mujer que iba en la carrera con sus gemelas recién nacidas, mataron a una de las gemelas. En Peñaflor atropellaron a un señor que iba con su hija, lo atropelló en una moto. Y el último en Avenida Universidad con Tecnológico, una mujer con sus 3 hijos. Y es desgarrador y justo es esto, o sea, la estadística te dice, la mayoría de las personas que ejercen la movilidad del cuidado son mujeres, sí, y la mayoría de tránsitos hacia, o sea, particularmente en zonas donde, como la que mencionas de Peñaflor, que las personas viven cerca de sus escuelas, se hacen los trayectos caminando. Y no estamos pudiendo garantizar... Ni siquiera ese tramo. Eso, ni siquiera un tramo, sí, exacto, súper pequeño, seguro, con cruces. Y son infancias. O sea, la realidad es que la principal causa de muerte en adolescentes y en infancias es hechos viales. Y como que ni le damos el golpe que es... O sea, ¿qué clase de ciudad estamos haciendo que mata niños y adolescentes, no? Como que no le damos el golpe. Y es esto, o sea, si tú dijeras, voy a hacer banquetas, que todo Querétaro esté como con cruces y banquetas digno, seguramente sería una inversión mucho más baja. O sea, pienso en esa zona en Peñaflor, hicieron el puente, el distribuidor vial de San Pedro Mártir, que creo que fueron como 300 millones.
con 300 millones de ¿Cuánto pesos, o podríamos sea, cuántas hacer de banquetas y banquetas? cuántos cruces haces, pero estamos decidiendo invertir el recurso y creo que ahí la justificación era que en ese cruce se estresaban mucho los automovilistas. Y es como, o sea, y las mamás llevando a sus hijos como, ¿no crees que se estresan o su estrés no importa tanto, no? Como Sí, que, no es o sea, igual, no es como que medido igual. seamos honestos, ¿no? Es como decir, ¿sabes qué? Si las mamás y los hijos me valen, y, o sea, como si vas a ser honesto y decir, bueno, ya entonces tenemos otra discusión, pero ¿qué tipo de decisiones estamos tomando y qué tipo de ciudad estamos construyendo con estas decisiones que estamos tomando? Es grave. Gravísimo. Y me parece justo el punto en el que quería hacer mucho énfasis es que a veces queremos como pretender arreglar todo en una sola, pero a lo mejor podemos empezar con generar zonas, ¿no? O sea, si lográramos que toda esta zona, todas las personas que van a una escuela cerca de La Loma, Cerrito Colorado, Boulevard Peñaflor, etcétera, puedan llegar a sus escuelas de manera segura, ¿no? Caminando, porque hoy así lo hacen, ya estaríamos avanzando. Y esa parte no es algo que, o sea, en las escuelas haces una encuesta origen-destino y haces o sea, ni siquiera sería algo que sería costoso, que sería difícil, o sea, son cosas que son fácilmente, que se pueden llevar a cabo fácilmente y que inmediatamente se traducen en una mejor calidad de vida. Beneficio inmediato y que lo van a sentir las familias y la gente que ahí vive. Ahora, ustedes, a través de varios esfuerzos colectivos ciudadanos, han hecho un análisis de algunos puntos pues urgentes, porque obviamente hay muchísimo que hacer, pero han hecho un análisis de temas inmediatos, ¿no?, que atender. Y me gustaría que platicaras en estos últimos minutos que nos quedan del programa sobre algunos ejemplos de ello, que lo han hecho ya público, que lo han estado socializando incluso a través de las plataformas, de las redes sociales, y que queremos que este espacio también sirva para ello. Claro, pues son 10 puntos principales en diferentes puntos de la ciudad. Un ejemplo que todo mundo, o sea, como que no me ha tocado a alguien que diga, no lo ubico, o no es grave, es el nodo vial de la 57 con Constituyentes. Correcto. Todo lo que es Plaza de Toros, Sí. ese es un caos. A mí justo ese punto fue donde vi mi vida pasar, o sea, dije, ya me morí. Porque el tema es una recta, o sea, las características técnicas que tiene es una recta muy larga y es un trébol y aparte está aquí el trébol, pero antes del trébol hay hay entradas y salidas. Correcto. Y después del trébol hay entradas y salidas y hay una parada y no hay, o sea, por ejemplo, hay entre Tecnológico y Constituyentes no hay cruce peatonal. Entonces muchas veces la gente cruza en medio. O sea, la última opción que tienes tú para cruzar y Constituyentes es la intersección en la parrilla leonesa y el otro es el puente antipeatonal que está en la Plaza de Toros. Entonces, es una parte que es muy compleja para muchos usuarios y que tiene también la característica de que conecta toda la parte, pues, que es medio sur, como surponiente con, y todo Corregidora, aparte, como zona metropolitana, sur con centro. Entonces, es un paso muy usado por las personas. Claro. Y tiene, pues, está Casablanca, está Lomas de Casablanca, está Jardines de la Ciudad. O sea, son como colonias que son principalmente de vivienda. Mariano de las Casas. Sí. Y que hay mucho deseo de ir hacia el centro, ¿no? Entonces, esta parte es una de las que pedimos. Hay esa, pues, si tú quieres, es como más grande. Hay otra que son las... Ahí, por ejemplo, ¿cuál es lo ideal? Ahí o sea, a nivel así lograble, o sea, lo ideal sería demoler todo, pero se cancela todo. Si no dejan de andar los coches ya no pasan, eso sería lo ideal, pero a nivel lograble es reducir los carriles de los accesos. O sea, tú, por ejemplo, en el trébol se hacen 2 carriles. Correcto. Entonces ahí lo que tienes tú que hacer es reducir a un carril. ¿Por qué reducir un carril? Porque a la hora que reduces un carril, el punto donde las personas están en riesgo no son ya, no sé, 15 metros, lo estás bajando quizá como a 4 metros. Porque ahorita las personas tienen que cruzar 15 metros y es como... Tengo que primero que estos coches me dejen pasar, pero que también el coche de ella me deje pasar. Entonces, esta situación casi no se da. Entonces, tienen que reducir las áreas de
las áreas para donde cruzan los peatones, como implementar incluso pasos a nivel, que esto es que estén tantito arriba de la calle, de manera que los autos Tengan a que fuerza frenar. se tengan que frenar. No Sí. es como que no aspirar, ay, ojalá me dejen pasar, no va a pasar. Que esto pase en todo, como que en todos los cruces, que ahorita ese distribuidor lo que como busca y promueve es la velocidad de los autos, no la seguridad de los peatones. Y pues también hay implementar, porque ahí hay muchos usuarios de bicicleta que cruzan y la zona es también muy, muy peligrosa, particularmente de sur a centro, con la gente que sale hacia la 57 como hacia Lomas de Casablanca. Okay. Ese cruce es súper peligroso. Y pues, o sea, ahí el tema es eso, como ampliar las zonas peatonales, reducir carriles y confinar paso para que las personas en bici puedan cruzar de manera segura. ¿Qué otro punto tienes así muy, muy fresco? Muy fresco, ahorita justo creo que solo se me ocurrieron cercanos ahí, pero por ejemplo está Cerro del Tambor. Cerro del Tambor es una de las vías también con más hechos, de acuerdo al INEGI, con más hechos viales. Lo mismo es como un gran... Baja Avenida No La sabes Luz. ¿Quién tiene preferencia? Nadie, Además, y todos van rapidísimo, y hay también muchísimo transporte público, y tienes zona industrial, es de las, justo ahí como Pasa el tren, Jurica, ¿no? pasa el tren también, así como que todo lo que puede pasar pasa ahí. Sí. Y es la salida, si ves Jurica, que esta característica tienen las colonias cerradas, que muchas veces bloquean y afectan, o sea, como que ellos quizás son muy felices, pero afectan a toda la gente alrededor, ¿no? Lo mismo que pasa con el campestre, que le den la torre a la movilidad de Candiles, Lomas de Casablanca y demás. Les deja solo 2 vías porque son como territorios muy grandes que bloquean la movilidad, y pasa esto. La bajada de Avenida de la Luz y Cerro del Tambor es la última bajada que hay en el norponiente, y si no es irte hasta el Libramiento, me parece. Correcto. O al Fray Juní, pero... Sí, por Montpaní, por el relleno. Exacto. Entonces, Avenida Cerro del Tambor es muy intensa, muy peligrosa, y también pues ahí el tema se tiene que intervenir para personas usuarias peatonas que puedan hacer sus cruces con seguridad, y también para personas usuarias de bici, que ahí hay muchísimos de los tránsitos que se hacen, muchísimo de la gente que trabaja particularmente en la zona industrial usa mucho la bicicleta. El norponiente es de los puntos donde más usuarios, todo lo que es pues Carrillo, Satélite y demás, toda esa zona es tradicionalmente muy, muy ciclista. Y pues ahí el tema ahorita con Cerro del Tambor es que es muy peligrosa, y que cuando tú empiezas a generar puntos seguros, que fue lo que, no sé si conoces la calle Pirineo, Sí, que claro. ahí ampliaron, un parque industrial se había comido la banqueta, ampliaron, hicieron una acera bici, y justo CEMOV hizo unos aforos antes de hacer la banqueta y después, y lo que se dieron cuenta, por ejemplo, es que en un principio, que es una estadística que es como bien obvia, pero al mismo tiempo la gente es como, ¿por qué nadie más? O sea, porque esto no lo promueven muchísimo, ¿no? Las usuarias mujeres de la banqueta de cuando no había banqueta, eran, no sé si como 20% mujeres, 80% hombres. Pone la banqueta y ¿a cuánto crees que subió? El 50-50. Entonces, tú tienes que generalmente cuando las cosas, la infraestructura es insegura, por temas como de pedagogía de género y cosas más que ya nos extenderíamos mucho, las mujeres tienden a hacer más, como a evitar el riesgo. Generalmente porque nos han educado a que no somos lo suficientemente hábiles y que Para no nos defendernos. para defendernos o para hacerla, o como que no tienes la pericia suficiente. Entonces, cuando tú implementas infraestructura segura, ¿qué pasa? Como esta banqueta, las mujeres quizá antes o pedían aventón o pagaban más en transporte, Claro. porque esa zona Con no tal la de no podían pasar ocupar. por ahí. Exacto. Y ahorita es como, no, pues ¿de dónde salieron las mujeres que están ocupando ahora la banqueta? Claro. Pues de una infraestructura segura que les llama a usarla. En estos últimos, para cerrar los últimos 2 minutos, ¿cómo, porque también eres especialista en el tema de género y me parece muy importante vincular el tema de la movilidad justamente con el género, con las mujeres? O sea, ¿cómo puede ser visto la apuesta hacia la movilidad sostenible como también una política con perspectiva de género?
Justo, el tema grave ahí es, uno, las mujeres tienden a manejar menos el auto por diferentes cosas. Una puede ser por el tema económico, por el acceso económico y brecha salarial y demás cosas, por el tema también cultural de que es pues más tradicional que los hombres manejen auto a las mujeres, y tienden a ser más usuarias de transporte público. ¿Y qué pasa en el transporte público? Acoso sexual y violencia sexual, ¿no? O sea, creo que no, bueno, si alguna mujer existe que no la hayan tenido el más mínimo experiencia de violencia sexual en transporte público, quizá que así hay que Es llamarle única, para sí. ponerle un altar, porque es eso. Entonces, generalmente las mujeres, o sea, como que el promover la movilidad activa, por ejemplo, en las mujeres, ayuda mucho porque hace que puedan ser como más autónomas en el tema de movilidad, porque también hay un tema que las mujeres pagan más en transporte público, porque si no puedo caminar, pues pago por un taxi, por ejemplo, o un Uber. Entonces, esto genera que las mujeres gasten más en transporte, que hay como un costo oculto por ser mujer, y que al promover la movilidad activa, estamos promoviendo espacios más seguros, y estamos promoviendo que las mujeres puedan autogestionar más sus tránsitos, porque a la hora que tú te mueves de manera autónoma, por ejemplo, en una bicicleta o en un patín o lo que sea, tú puedes decidir, no dependes de, ya me tengo que ir porque alguien viene, o no voy. O sea, hay mujeres que incluso dejan de ir a ciertas clases porque dijo, es que ya es muy tarde y me arriesgo mucho a ir, entonces no están pudiendo como acceder. Y el tema con la infraestructura es otra vez el ejemplo de la banqueta de Pirineos, que se tiene que hacer infraestructura que sea, por ejemplo, tú lo ves, hay ciclovías como la de universidad donde ves un montón de mujeres y hay ciclovías que no son percibidas tan seguras por el tema de confinamiento que tú casi no ves mujeres. Entonces la infraestructura debe de tener esta perspectiva de género para invitar a usuarias mujeres a ser parte. Ajá. Pues muy bien, Mar, la verdad es que el tiempo se nos fue corriendo con este tema. Sin duda hay mucho que conversar y ojalá puedas volver con nosotros. Creo que podemos profundizar mucho en el tema de las mujeres, como este derecho a la ciudad que también tenemos las mujeres y que de alguna manera durante muchos años también se han construido ciudades que no nos garantizan necesariamente ese derecho, ¿no? Y estamos a lo mejor en una condición todavía desigual como usuarias de la ciudad. Totalmente. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar aquí con nosotros, una emisión más de En Voz Alta y nos vemos la próxima semana.